Este artículo analiza un nuevo diseño de motor para vehículos eléctricos basado en el Switch Reluctance Motor. La idea principal es mejorar la eficiencia del torque del motor sin usar imanes permanentes que son costosos y dependen de materiales escasos. Este tipo de motor busca ser una alternativa más económica, sostenible y adecuada para el futuro de la movilidad eléctrica. Problemática. El problema es que los CRM tradicionales, aunque son robustos y baratos, tienen dos desventajas importantes. Generan menos torque que los motores con imanes y presentan torque ripple que produce vibración y ruido. Por otro lado, las soluciones híbridas actuales sí usan imanes permanentes, aumentando el costo y la dependencia de tierras raras. Propuesta del artículo. La propuesta del artículo es un motor híbrido sin imanes permanentes. Para lograrlo se agregan bobinados auxiliares que inyectan corriente adicional. Esto aumenta el flujo magnético dentro del motor sin cambiar su geometría original. Este diseño permite obtener más torque controlado de forma independiente las bobinas principales y las auxiliares. Los resultados observados en la simulación que se va a explicar más adelante muestran que mejoras claras. El motor híbrido sin imanes logra más de un 20% de aumento en torque, mayor eficiencia y una reducción significativa del torque ripple. Además, el prototipo real confirmó lo mismo que las simulaciones. El motor consume menos potencia para producir más torque, lo que lo hace más eficiente y también mantiene la estabilidad a diferentes velocidades. Se realizó una simulación en MATLAB del motor de reluctancia variable o SRM y su versión mejorada planteada en el artículo el motor híbrido de reluctancia variable HSRM, tanto en Simulink como en MATLAB. Primero se construyó el modelo de Simulink a partir de la ecuación eléctrica de cada fase y la ecuación mecánica del rotor. Cada fase incluye su inductancia variable L, su derivada de L de teta, el control de corriente y la generación del torque por reluctancia. El torque total del motor se obtiene sumando el torque de las tres fases y se alimenta la ecuación mecánica para obtener la velocidad del rotor. Además, se añadió un bloque que activa o desactiva el HSRM, multiplicando la corriente auxiliar y sumando ese aporte de torque a cada fase. En MATLAB se implementó el mismo modelo para comparar eficazmente el SRM contra el HSRM con los mismos parámetros, especialmente el torque total, la velocidad y el comportamiento de corriente. Ahora, en cuanto al funcionamiento, un SRM convencional solo genera torque a partir del cambio de inductancia cuando el rotor se alinea con el estator, por eso su torque tiene mucho rizado y la velocidad depende fuertemente del punto de conmutación. En cambio, en un HSRM, además del torque por reluctancia, se añade corriente auxiliar, lo que entrega un torque adicional aun cuando de L de teta es pequeño y mejora el impulso por fase. Esto se refleja directamente en los resultados. El torque total del HSRM es mayor y más suave. La corriente de fase se mantiene más estable porque no depende únicamente de los cruces de L de teta. La velocidad final del rotor aumenta de forma significativa ya que recibe torque positivo durante un intervalo angular más amplio. El observar cada fase, el torque por fase del SRM aparece solo cuando la inductancia sube, mientras que el HSRM hay un aporte adicional más continuo, lo que aumenta el promedio de torque útil. Lo anterior lo comprobamos con los datos arrojados por el script de MATLAB, que nos indica que el HSRM respecto al SRM mejora en reducción de ripple del 61.5%, el incremento de torque de 9%, la reducción de corriente de 91.6%, el error de velocidad del SRM de 1397 RPM y el error de velocidad en el HSRM de tan solo 1.7 RPM respecto a los 1500 RPM esperados. Ahora estudiaremos los generadores, especialmente los generadores totalmente superconductores. Para esto, observaremos y detallaremos el artículo que se ve en pantalla, el cual es de los autores Don Liu, Tina Salmi y Xiaxi Li. Este artículo estudia el potencial de generadores completamente superconductores para aerogeneradores eólicos y una gran potencia, y que son de accionamiento directo, es decir, que no tienen caja de engranes. La idea pues es aprovechar los materiales superconductores y así conseguir mucha más densidad de par y hacer generadores pues más grandes y compactos y ligeros. ¿Qué es un generador totalmente superconductor? En los generadores, pues parcialmente superconductores, solo el campo del rotor es superconductor y el estator sigue siendo de cobre. En cambio, un generador completamente superconductor, tanto el de vanado de campo como el de vanado de armadura, usan superconductor. Esto permite corrientes en teoría mucho más altas y un par muy elevado. El artículo se centra pues en este tipo de máquina para turbinas eólicas y de un gran tamaño. Ahora, el problema que analiza el artículo es que en el diseño real hay una tendencia a aumentar mucho la corriente de armadura, pero sin aumentar casi el campo principal del generador. Y el artículo se pregunta qué pasaría con el desempeño si se refuerza solo la armadura y se deja el campo principal relativamente débil. Y para responderlo usan diagramas vectorfasoriales de una máquina sin salencia, pues típica de generadores síncronos.
Ahora, se utilizan tres estrategias de control para compararlas. Una que es cuando tenemos corriente nula, factor de potencia unitario y control de tensión. Y se puede observar, básicamente lo que se puede concluir es que no se puede aumentar indefinidamente el campo de la armadura. Si se hace es demasiado grande, el desempeño empeora. Es decir, por ejemplo, con corriente nula, el par puede crecer mucho, pero el factor de potencia cae y la tensión varía demasiado, tal como se observa aquí en la gráfica A. Con un factor de potencia unitario, el par máximo es bajo y la tensión puede colapsar. Como se observa aquí, la tensión tiende a irse a pique. Y si tenemos un control de E igual a U, se logra un mejor compromiso, un par alto, un factor de potencia alto y un rango amplio de carga. Y en resumen, el artículo concluye que para generadores totalmente superconductores no basta con subir la corriente de la armadura, hay que combinar también un campo principal suficientemente fuerte con armadura razonable y buen control, siendo E igual a U, pues el que se observa que es más prometedor. Buen día. A continuación voy a presentar la simulación del rendimiento de generadores superconductores basado en el diagrama fasorial vectorial para un diseño no saliente. Este modelo analiza cómo tres estrategias de control afectan el comportamiento del generador cuando aumenta la relación entre el flujo de armadura y el flujo de campo. Primero, la estrategia ID igual a cero, que es la curva azul. Mantiene la corriente de eje directo en cero. En la gráfica de torque podemos ver que ofrece el máximo torque, es decir, la mayor fuerza de rotación. Sin embargo, esto tiene un costo. El factor de potencia cae drásticamente y la relación U sobre E se eleva considerablemente, donde U es el voltaje terminal y E la fuerza electromotriz interna. Segundo, la estrategia de factor de potencia igual a 1, que es la curva roja. Busca mantener la mejor calidad de potencia, no obstante, su rango operativo es limitado. En la gráfica de torque vemos cómo el marcador rojo colapsa cuando el flujo de armadura supera el flujo de campo. Esto pues significa que su capacidad de torque es más débil. Y en la gráfica de U sobre E, el voltaje terminal U cae a cero en ese punto. Por último, tenemos el control E igual a U, la curva amarilla, la cual representa la estrategia de control de voltaje manteniendo siempre la relación U sobre E igual a 1. Esta opción logra el mejor equilibrio general. Ofrece un torque alto, un factor de potencia favorable y un requerimiento de potencia aparente y corriente máxima mucho menor. En conclusión, pues la simulación confirma la tesis del artículo y aunque la estrategia I de igual a cero produce el mayor torque, el control E igual a U es el más recomendable, proporciona el mejor rendimiento integral y pues mantiene un buen torque, un voltaje estable y el uso más eficiente del convertidor de potencia. Muchas gracias. En esta sección vamos a hablar de la parte de conexión técnica entre ambos artículos. Como primera, ambos artículos estudian las máquinas eléctricas que buscan el aumento en la impedancia y de potencia. También los dos analizan el flujo magnético y la corriente que afecta directamente el torque. También ambos emplean una simulación avanzada en FEM para validar el comportamiento electromagnético de cada uno. También cada artículo aborda el mismo problemática básica, cómo aumentar el rendimiento sin comprometer la estabilidad perdida o control. También ambos desempeñan la mejora del campo magnético y el torque mediante el manejo inteligente del flujo. La comparación entre ambos artículos. Por un lado tenemos el artículo HSRN sin imanes. Este habla del aumento del flujo en el entrehierro mediante corriente auxiliar DC. Resultado, más torque sin materiales especiales. Y en el artículo 2, FCCHG, superconductores, estudia qué pasa cuando el flujo de armadura aumenta demasiado, como resultado del deterioro si el flujo supera el principal. Uno propone cómo aumentar el flujo de forma útil y el otro explica qué ocurre si se aumenta demasiado. Y un análisis crítico del aporte complementario de cada uno es, como con el artículo 1,
tiene una estrategia probada, incrementa el flujo de forma controlada. Y en el artículo 2 advierte teóricamente y peligros por el peligro de flujos excesivos. Ambos trabajan de forma complementaria, ya que uno aplica y el otro limita toda la parte del aumento del flujo.